Un ejemplo. Dios te bendiga mucho y vení a este lugar y entregarnos lo que el Señor puso en tu corazón. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, familia? Buenas noches. ¿Cómo andan? Me alegro muchísimo que estén bien. Permiso. Bien, ¿me podrían poner la primera, por favor, la primera diapositiva? Yo sé que el nombre les va a sonar un poco raro y esa es la idea, de que sea un llamado de atención. El mensaje de hoy se llama mitosis celular, división o destrucción. No lo hago desde ahora, pero me gusta ver, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo desde muy adolescente, desde muy jovencito, más jovencito que ahora, obviamente, me gustaba ver documentales. Generalmente, mi curiosidad en su momento no era ver documentales en la televisión, sino era unas revistas que se llamaban Conocer y Saber o Conozca Más. ¿Algunos las ha visto? ¿Las conoce? Sí, mejor así no me siento tan solo. Gracias. Entonces, generalmente me resulta muy curioso y me maravillo, sobre todas las cosas, con la naturaleza, porque siempre voy a la misma conclusión. O sea, es creación y obra de Dios, ni más ni menos. Y más allá que en mi tiempo libre, por ahí me siento a ver algún documental de la naturaleza, de la flora, la fauna, de cómo funciona el mundo. Y últimamente me inclinó un poquito más hacia cómo funciona el cuerpo humano. Es más, hasta sigo a personas en Instagram que lo explican de una manera muy sencilla para alguien que por ahí no tiene esa capacidad intelectual. Pero sobre todo estas cosas del cuerpo humano, cómo funciona, y que cada vez es más sorprendente la perfección del cuerpo humano. Y uno de los temas que me llamó la atención fue acerca de esto, de la mitosis. ¿Saben lo que es? Voy a tratar de hacerlo sencillo, no es que soy un experto, por supuesto, pero sí algo que me pareció muy curioso para que podamos compartir y que sea, obviamente, una enseñanza para nosotros. La mitosis celular voy a avanzar, permiso. Ahí está la explicación. El objetivo de la mitosis es la formación de dos células idénticas a partir de una sola célula parental. Las células formadas se conocen como células hijas. Es una célula que se divide en dos, perfectamente iguales, y las células, lo que tienen, por ejemplo, funciona mucho en las heridas, que si hay una herida en el cuerpo, lo que hace el cuerpo es emitir una alerta, un aviso, entonces las células se dividen en dos y cumplen una función, en el caso de una herida, de restituir la herida que haya en el cuerpo. Hay células normales que estas son las células normales, que es lo que realizan esto en el cuerpo. Y cumplen una norma, cumplen una regla, y es esta. Una célula normal se divide cuando recibe una señal química que le dice que lo haga. O sea, es una célula obediente. Existen mecanismos para garantizar que la replicación de ADN se produzca correctamente y que las condiciones ambientales sean favorables para la división celular. O sea, la copia tiene que ser perfecta. No tiene que tener ningún tipo de error. Y en tercer lugar, las células normales dejan de dividirse cuando hay daño genético o las condiciones no son favorables. Algo que me llamó la atención, además que las células se reproducen de manera normal, es la otra parte. Que las células cancerígenas también se reproducen, también realizan la mitosis. Se dividen. Pero ¿cuáles son las grandes diferencias? Que las células cancerígenas se pueden dividir sin las señales adecuadas. Las células cancerosas no presentan inhibición por contacto. ¿Y esto qué significa? Que cuando el cuerpo las células notan que se están dividiendo mucho, automáticamente dejan de dividirse. En cambio, las células cancerígenas
no les importa si están apretadas. Ellas lo siguen haciendo igual. Las células cancerosas continúan dividiéndose en presencia del daño genético, que era lo que decíamos recién. Si presentan alguna falla, las células normales no se dividen hasta que eso sea reparado. En este caso, las células siguen dividiéndose aún con errores. Y la división continua y desinhibida de las células dañadas genéticamente pueden conducir a la formación de tumores. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ahora, esto a mí me hace pensar o ver o entender que los organismos pueden funcionar bien dependiendo mucho de esto. O sea, las células se dividen o para bien o para mal. Y curiosamente, hay una comparación que me parece interesante que podamos hacer, y es con respecto a nuestra sociedad. O sea, creo que todos en algún momento, en una cena a la noche, en la tarde, en una charla de amigos, de mate, siempre empezamos a ver las noticias, o empezamos a ver la calle, o empezamos a ver a las próximas generaciones, y decimos, esto cada vez va de mal en peor. Y por alguna razón, sacamos conclusiones de que la sociedad está en decadencia, y creo que los medios de comunicación lo dicen, nosotros también lo decimos, y nosotros lo empezamos a notar también. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Si la sociedad está en decadencia, ¿cuál es la razón más puntual de por qué la sociedad está en decadencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la sociedad está en decadencia? A mí me gusta interactuar, les aviso. ¿Por las familias? ¿Quién más? ¿Quién se anima desde su lugar? ¿Por el pecado? Yo tengo esta teoría de que la sociedad está en decadencia porque las familias están en decadencia. La sociedad, que es el organismo, y las células, que somos la familia, eso es lo que produce el deterioro de nuestra sociedad. Eso es el porqué, porque las familias estamos en decadencia. ¿Perdón? ¿Toqué algo yo o no? ¿Yo toqué? Mi esposa me está retando ya. No, perdón, mi esposa me está hablando correctamente desde aquel lado. Gracias, mi amor. Ahora, si tuviéramos que hablar de la familia, vamos a entender, y todos sabemos, que la familia es diseño de Dios, ¿sí? Desde el Génesis, desde el principio, Dios ha dicho, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Notemos que primero hizo Dios toda la creación, hizo al hombre, lo puso a trabajar, y después como frutilla del postre, hizo a la mujer, como algo decorativo. O sea, los hombres no podemos decir que las mujeres nos dan trabajo. Dios ya no había dado trabajo antes de que estén las mujeres. No se atrevan a pensar eso, por favor. Entonces, la mujer es la frutilla del postre. Y dice en Génesis que Dios le trajo a Eva a Adán. Así que yo me imagino a Adán, que se levantaba de una linda siesta, que Dios le trae el mejor regalo que le puede conceder. Y es su compañera, y no es la palabra ideal, es su compañera idónea. A veces confundimos la ideal con la idealización que tenemos. Y no tiene que ser con eso, tiene que ser con la compañera idónea. Entonces, desde el Génesis podemos notar que Dios ya tenía un plan para las familias y para eventualmente la sociedad. Y por eso se vuelve a repetir en Mateo 19:5, Marcos 10 y Efesios 5:31, el diseño original de la familia de Dios. Como ciertos consejos que Dios siempre nos da, como una doble dosis, como un refuerzo, es cómo ser como matrimonio y como familia. Todos conocemos los pasajes en los cuales los hombres tienen que amar a sus mujeres como sus propios cuerpos, la mujer tiene que estar sujeta, no sumisa, tiene que estar sujeta al marido, como los hijos tienen que ser obedientes a los padres. La estructura de una célula sana, de una familia sana, está en la Biblia. Y a lo largo de la historia Dios siempre ha marcado puntualmente cómo es, cómo debe ser. De todas maneras, la segunda institución creada por Dios es la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Familias. Entonces hay una larga lista de requisitos para las personas que dirigen la iglesia.
como obispos, como diáconos y como diaconisas. Eso lo pueden encontrar en 1 Timoteo 3:13 y en Tito 1 del 5 al 9. ¿Cómo tienen que ser? Y generalmente dicen marido de una sola mujer y que tenga sus hijos en sujeción. Yo siempre me pregunté por qué tenía en cuenta, o la Biblia menciona, o los apóstoles le daban esa estructura a la iglesia para poder llevar adelante lo que es el pueblo. Y siempre digo, y la verdad que a veces no es fácil tener una familia bien conformada, tener a los hijos en sujeción. Y esto no lo digo a modo de crítica, pero generalmente uno mira a una familia y dice, este no debería estar porque su hijo está haciendo tal cosa. Entonces a veces caemos en el error de hablar mal de una persona que está al frente de una congregación. Nosotros con mi esposa trabajamos con adolescentes. Hace un tiempo, hace varios años, tenemos el enorme privilegio de trabajar con ellos. Pero sinceramente, mi hijo Luciano, que ahora cumple 12 años y el próximo año entra a la secundaria, nos da un poquito de temor. Sinceramente lo digo, desde el corazón lo digo. Más allá que trabajamos con adolescentes, yo no tengo hijos adolescentes. No es lo mismo estar 2-3 horas un sábado que estar los 7 días de la semana cuando el hijo le sale esa rebeldía natural. Que no pasa en esta iglesia, pasa en otras iglesias. Pero yo sé que los padres saben a lo que me refiero y saben el temor que hoy al menos yo estoy sintiendo. No es que siento miedo, pero sí siento temor. Y lo que va a venir, y Luciano se me pondrá rebelde. Luciano es re dulce, es re tierno, pero ¿le saldrá eso de contestarte alguna vez? No lo sé. Eso es algo que eventualmente iremos resolviendo a lo largo de los años. Y Dios nos dé sabiduría a mi esposa y a mí para saber guiarlos bien a nuestros hijos. Ahora, la Biblia hace advertencias muy severas acerca de la decadencia del pueblo, acerca de la decadencia de la humanidad, por ejemplo. Isaías 5:20, y se los voy a leer, dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese pasaje puede reflejar muy bien lo que nosotros podemos hoy ver en las calles, podemos ver en las noticias, podemos ver en las redes sociales. Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Romanos 1, y lo voy a buscar, Romanos 1, desde el 27 hasta el 32, dice: y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron a lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es como leer el diario. Y yo creo que entienden a lo que me quiero referir. Entonces, está el modelo de parte de Dios, como familias normales, vamos a decir, o naturalmente a imagen de Dios, y están las familias cancerígenas, que es las personas que se han olvidado plenamente de Dios. Y justamente, esta semana, no sé si lo van a alcanzar a ver, son noticias que acabamos de buscar, de encontrar, de leer, y dice que en la provincia de Buenos Aires durante el 2021 se registraron, ahí dice, más de 24.000 divorcios en plena pandemia. Entre el 2020 y el 2021 pasaron de 12.342 a 24.551 divorcios, solamente en la provincia de Buenos Aires. Y acá chiquitito, me voy a acercar para leerlo porque tampoco lo veo, dice, según las... ¡Ay, gracias! Yo me acerco y es mi ayuda idónea, ¿ves? Según las estadísticas del registro civil, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Y el plazo promedio en que una unión se sostiene
es de 12 años. O sea, literalmente la Biblia explica lo que va a suceder. Nosotros tranquilamente podemos ver qué es el diario del lunes. O sea, qué es lo que está pasando hoy. No estoy hablando de algo que esté pasando hace mucho. Por ejemplo, esto lo leí hace poco. La esterilización adolescente. El Ministerio de Salud promueve la vasectomía y ligaduras de trompa desde los 16 años. Y en la misma página dice que a partir de los 13 años se puede recibir información y acceder al método anticonceptivo reversible que se elija sin compañía, ese todavía no, sin compañía de personas adultas. Se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes, ligaduras y vasectomía. A partir de los 13 años, tu hijo puede ir a averiguar las cosas por su cuenta y no tiene por qué preguntarle a sus padres. Entonces, desde el vamos están las familias a imagen de Dios que intentan seguir ese plan original de parte de Dios. Y después están las familias cancerígenas, que son las que se han olvidado completamente de Dios. Entonces, siguiendo la misma línea de pensamiento, si las células normales forman otras células normales, las cancerígenas forman otras células cancerígenas. Siguiendo el mismo ejemplo, si las familias normales forman familias normales, las familias cancerígenas forman familias cancerígenas. Y eso lo podemos ver, que todo el sistema está preparado para dividir a la familia. Todo el sistema está perverso de esta manera que nos olvidemos completamente de Dios. Y solamente puse eso porque eso es un emoji. Y creo que no hay nada más que pueda decir acerca de eso. Muchas películas, y no es que vengo a hablar mal de Netflix o de Disney, porque no es la idea. Pero sí de que sutilmente se está metiendo entre nuestras líneas, entre nuestros niños, que hoy pueden decidir ellos mismos qué sexo quieren ser, cómo quieren ser ellos. Desde esa manera, entonces ahí tenemos que estar muy alertas y muy atentos a lo que pasa con nuestros hijos, con nuestros niños. Y así a los adolescentes, jóvenes, familias. Y así como se va deteriorando la sociedad simplemente porque nos hemos olvidado de Dios. Ahora le voy a pedir que me acompañen al pasaje que está ahí, que es Lucas, capítulo 19. La historia la conocen muy bien. Hay una canción que es de Zaqueo. La conocen, yo sé que la conocen. Yo no la voy a cantar. Tal vez en otro momento puede ser, pero ahora no. Zaqueo, iba a decir Zaqueo capítulo 19, perdón. Lucas capítulo 19 del 1 al 10, vamos a leerlo. Dice: Y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ahora hasta ahí. Zaqueo, judío, jefe de los publicanos. ¿Publicanos qué era? ¿Saben? Recaudador de impuestos. O sea, Zaqueo trabajaba para la FIP. Así nomás. Y aprovechaba que no había mucha legalidad y se quedaba siempre con un vuelto y así hizo su riqueza. Entonces yo me imagino un judío chiquitito, y todos sabemos que a veces los chiquititos a veces son bravos, y al parecer era bravo, porque para ser jefe de los publicanos era alguien que no se dejaba amedrentar por nadie, supongo yo. Pero por supuesto que Zaqueo era un traidor, porque él trabajaba para los romanos, trabajaba para el Imperio Romano y les cobraba a sus mismos compatriotas. Entonces, por supuesto, él había sido desechado, al punto que lo odiaban.
en cierta manera yo creo que no se metía mucho en la multitud porque tal vez, solo tal vez digo, tenía miedo de que le hagan algo. Entonces, hay algunas cositas interesantes acerca del encuentro de Jesús con Zaqueo, más allá que la historia la conocen, y solamente puse la foto de un árbol sicómoro y me parece muy lindo. Así que si alguna vez se quieren subir un árbol, ese es uno ideal según la Biblia. Entonces, si algo esta persona tenía, es que era despreciado socialmente. Con razón o sin razón, era despreciado socialmente. Pero Jesús dice unas palabras muy precisas en este pasaje interesante y en el versículo 5. Dice, cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En primer lugar, lo que podemos aprender es que Jesús te ve donde quiera que estás. Por más que estés escondido, por más que seas una persona despreciada por la sociedad, Jesús te va a ver donde quiera que estés. En segundo lugar, Jesús ve tu necesidad. Dice, es necesario que yo pose en tu casa. Y en tercer lugar, Jesús es sinónimo de salvación para tu casa. Y lo dice en el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Muchísimas veces, etiquetamos a la gente por cómo le ha ido en la vida. Recién hablamos de las familias que honran a Dios, las familias bien conformadas y las familias mal conformadas. Entonces a veces tendemos a cometer el error de decir, bueno, si aquella persona se divorció por alguna razón, como que no lo tenemos en cuenta. Y esto a veces pasa en las iglesias, pasa entre nosotros, entre el pueblo cristiano, de empezar a etiquetar a la gente y empezar a dejarlo de lado porque cometió un error en el pasado. Y acá podemos ver notablemente cómo Jesús no le importa tu pasado. Lo que le importa es tu actual necesidad. Por más de que estés separado, de que haya un divorcio en el medio, de que haya un hijo rebelde, o de que haya problemas matrimoniales que se empiezan a ver a lo largo del tiempo, a veces, aún así Dios ve esa necesidad. Y Jesús ve esa necesidad. Entonces, mi pregunta es, ¿está bien que realmente etiquetemos a las personas, a las familias en este caso? Porque a veces pensamos que si no somos de cierta manera, si no somos papá y mamá y los hijos sirviendo en la iglesia, en todos lados, a veces parece que no hay lugar en las congregaciones para ellos. Y me parece que el error más grande es pensar de esa manera. Hace poco escuché un pastor decir que el lugar más genuino de la tierra tiene que ser la iglesia. El lugar donde podamos preguntar, ¿cómo estás? Y uno puede decir, y la verdad que no estoy tan bien. Tendríamos que ser más sinceros por ahí, sacarnos un poquito la careta de fingir que está todo fantásticamente bien y poder ser más sinceros entre nosotros y acompañarnos más entre nosotros. Y estos pasajes son brillantes, me encantan. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Cuando Jesús entra... Siguiendo tu línea de pensamiento, me gustó eso que dijiste de la iglesia, ¿no? Que tiene que ser más como un hospital, no como un museo. La iglesia no tiene que ser tiene que ser como un hospital y no como un museo. Hermosa frase. Nosotros hace un tiempo, siguiendo esa misma línea, dijimos que era un sanatorio para el alma, donde hay gente que viene muy maltratada, que necesita atención inmediata, y otros con heridas más sencillas, pero que todas son importantes. Entonces, cuando Jesús le dijo a Zaqueo que era necesario estar en tu casa, que yo pose en tu casa, que yo esté en tu casa, ahí yo me hago una pregunta. ¿Realmente Jesús está en nuestro hogar? ¿Y en qué se puede ver esto? En las charlas, en la música que escuchamos, en los programas que vemos, en eso de por ahí que solemos a veces hablar como matrimonio, a veces solemos hablar de alguien y los hijos están presentes, o los hijos no están presentes, pero los hijos escuchan todo. Entonces yo me voy a poner a criticar a una persona de la misma congregación, sutilmente estoy hablando de mi misma familia. Entonces es muy peligroso si realmente a veces
hablamos en desahogo, como sea en desahogo, pero me parece que hay ciertos temas que uno tiene que ser muy cuidadoso. Hablando de otra familia que tal vez lo está pasando mal, de la iglesia misma, de alguien que está sirviendo, de un diácono, del pastor, de un anciano, de quien sea. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos en nuestras casas, en la sobremesa, en la ronda de mate, con amigos, porque a veces eso se transforma en crítica, y la crítica es destructiva, siempre es destructiva la crítica. Hablando de espaldas, siempre la crítica es destructiva. Entonces, en ese sentido, es lo que yo me pregunto, ¿realmente Jesús gobierna mi casa? ¿Y por qué digo también esto? No estoy hablando de que no hay que escuchar a Ricardo Montaner, no estoy diciendo eso. Uno puede elegir qué tipo de música escucha, pero también tiene que estar muy alerta con lo que escuchan nuestros hijos y lo que escuchamos nosotros, los programas de televisión que vemos. O sea, realmente todo lo que sucede dentro de nuestras puertas, de nuestro techo, ¿realmente nos bendice o no? Entonces me parece que en algún punto, no quiero ser extremista a la hora de decir, esto se ve, esto no se ve, pero sí ser cuidadoso con lo que estamos consumiendo, desde todos los ámbitos de nuestra vida, hasta los programas infantiles. Y nosotros hemos descubierto muchas de estas trampitas que se meten sutilmente en los programas. Entonces hemos tenido cuidado y hasta el punto de que hoy Luciano con 11 y Patricia con 9 le tenemos que ir explicando cuestiones que son difíciles de explicar, pero que están presentes porque sinceramente tampoco podemos ir al otro lado, tampoco podemos criarlos en una burbuja, porque cuando salgan al mundo le va a ser muy difícil enfrentar al mundo. Lo que sí consideramos con mi esposa es darle herramientas para que ellos tengan, hablando de padres a hijos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me hacía era eso, si realmente el Señor Jesús está presente en cada decisión que tomamos en nuestra casa. Pero volviendo al tema de Zaqueo, y es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es probable que vengas de una familia lastimada, que seas hijo de padres divorciados, o que hayas sufrido en el matrimonio un divorcio. Y eso no significa que ya Dios te ha descartado, sino que la Biblia promete, y Dios lo dice, y Jesús lo afirma, de que cuando Él está presente las cosas empiezan a ser nuevas. Esto no es mágico tampoco. Esto es un proceso de crecimiento, de madurez, de estudiar la palabra, de rodearte de gente que te pueda bendecir y que te pueda enseñar también. Entonces, si Dios está, uno nueva criatura es, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, o historias que conocemos, que yo viví tantos años lejos del Evangelio y llega un momento donde encuentran a Jesús y la vida es totalmente diferente, porque los ha cambiado nuevamente? Entonces Dios es el único ser que puede cambiarnos de células o familias o personas cancerígenas a ser personas normales, que agraden y honren a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvarnos a nosotros, a todos. No para que seamos perfectos, sino para que seamos transformados. En esta semana me tomé el atrevimiento de hacer una encuesta a mucha gente. Me arriesgué, a hombres por un lado, a mujeres por otro. La mayoría me mira con sospecha y encontré una riqueza. Tengo que hablar bien, me dijeron hablar bien de las mujeres, me dijeron los hombres. Una riqueza fantástica acerca de las mejores características. La pregunta fue esta. ¿Cuáles son las mujeres? ¿Cuáles son las mejores características que ustedes consideran que tienen los hombres? Ya sea su esposo, su hijo, su papá, su tío, su abuelo, un amigo. Las mejores características. La misma pregunta fue para las mujeres. A las mujeres de los hombres y a los hombres de las mujeres. Ya me estoy haciendo un río yo solo, no me. Y es muy interesante las conclusiones que se las voy a mostrar ahora. ¿Cómo son los hombres? Va a ir rápido porque es mucho y porque obviamente las mujeres hablan mucho. Me llenaron de mensajes de textos. Yo sé dónde me metí. ¿Cómo son los hombres? ¿Se alcanza a leer? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Lo voy a leer. ¿Cómo son los hombres? Compañeros, amables, atento, buen lector, que ame a Dios, sensible a la voz del Espíritu Santo, cómplice, protector, se juega por su familia, dependencia de Dios, comprensivo, amoroso, limpio, prolijo, colaborador, preocupado por la educación de su familia, inspirador, trabajador, proactivo, que sepa escuchar con atención,
Son literales, me pusieron por ahí. Se toma su tiempo para responder. Yo no sé si estos tres son quejas o son virtudes, pero vamos a ponerlo como virtudes. Sigue. Buen mozo, atractivo, sano, buen carácter, que no sea enojón, y me lo pusieron con signo de interrogación. Fuerte físicamente, cabeza de familias, guía de familia, buenos administradores de los recursos de la familia, transmisor de la palabra, líder, proveedor, honesto, auténtico, sensible, tierno, responsable, observador, detallista, prudente, confiable, valiente, esforzado, cauteloso, dadivoso. Racionales, lógicos, determinados, visionarios, prácticos, amigueros, futboleros, humildes, honestos, sembradores de valores. No son tacaños, no echan las cosas en cara, maestros en su familia. Y hay un mensaje que no lo puse porque no me iba a entrar, y perdón que haga esto, y lo voy a leer, porque me pareció muy interesante. No voy a decir quién fue, pero lo voy a leer. Características que sobresalen de un hombre: brindar protección, saber demostrar su afecto y amor a su familia, motiva a su familia a amar y a servir a Dios siempre, más allá de las circunstancias. Consulta a Dios en oración antes de tomar cada decisión. Ama estudiar la palabra de Dios, es de corazón humilde, solidario, empático, contemplativo. Se esfuerza por darle lo mejor a su familia. Busca agradar a Dios antes que a las personas. Es respetuoso con su esposa e hijos. Es equilibrado en su carácter, no es egoísta ni soberbio. No es egoísta ni soberbio con los conocimientos que ha adquirido, sino que le gusta compartir con quien desea aprender. Le gusta superarse como persona. También en el conocimiento es amable, cordial con todos. Así nos ven, no todos, pero así nos ven las mujeres, o al menos destacan características. Alguna mujer dice, ¿por dónde está el de buen carácter? Se están preguntando, no importa. Entonces, acá viene el de las mujeres. Acá tengo que quedar bien. ¿Cómo son las mujeres? Detallistas, emocionales, estéticas, responsables, reflexivas, empáticas, consideradas, atentas, amorosas, compañeras, tolerantes, servicial, demostrativas, con afectos, perseverantes, constantes en buscar y servir a Dios, disciplinadas, notable motricidad fina, notable elasticidad física, emprendedoras, capacidad de recordar historias, fechas que hay en cada centímetro cuadrado de la casa. Todas en algún momento de la vida te mandan y otros no te dejan hablar ni abajo del agua. Aman su nido, por lo que son capaces de cualquier cosa con respecto a ese amor. Atención en detalles que implican necesidad inmediata. Bienestar, confort, alimentación, administración más detallada y prolija en la racionalización de bienes. Con un pedacito de tela te hacen un traje de Superman. Pueden ser muy ahorrativas. Algún hombre está, ¿dónde está esa mujer? Estará pensando. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, buscando soluciones favorables. Fortaleza para el cuidado de la familia. Se despiertan muchas veces durante la noche, pasan noches enteras esperando que baje la fiebre de un hijo o de una hija. Y son más fuertes del alma que los hombres. Muy interesante. Muy interesante. Esta encuesta, puedo respirar bien, no me revolearon nada, vamos bien entonces. Esta encuesta se la hice a más de 100 personas, no solamente de acá, de IBC, sino de otras congregaciones y en algunos casos de otros países. Pero la mayoría, el 85% de estas cualidades está acá en este lugar. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque a veces cuando hablamos de familia, los padres muchas veces cometemos el error de que yo sé cómo estoy criando a mis hijos, nadie me va a venir a decir cómo tengo que criar a mis hijos. Y ese es un error a veces. Porque nos quedamos en nuestras solas sabiduría, y nadie es sabio en su propia opinión, nos quedamos solamente con eso, y por ahí podemos llegar a tener una visión de otras personas que es muy enriquecedora, que me puede servir. Y no solamente, por eso lo llevé en este orden, de primero lo que dice la Biblia acerca de cómo son las familias, de los peligros que nos tenemos que enfrentar frente a la sociedad, pero también de la riqueza que hay en este lugar. Y a veces somos un tanto egoístas en ese sentido. No aceptamos un consejo. Y a veces generalmente los hombres tampoco somos de decir, necesito ayuda, no sé cómo resolver esto. ¿Por qué no acudimos a estas mismas familias que están acá?
Porque como dije antes, y lo vuelvo a decir otra, el 85% aproximadamente de estas cualidades positivas, en primer lugar las encuentro en Dios. En primer lugar, todas esas cualidades positivas las encuentro en Dios. Y segundo, yo hoy las encuentro acá en IBC. Entonces a veces es bueno pedir ayuda. Decir, necesito ayuda para resolver esto. Y ser buenos observadores también. Y reconocer que necesitamos de la compañía. Una de las fortalezas, que eso lo pregunté en otro momento, yo soy muy preguntón yo. En otro momento le pregunté a varias personas cuáles eran las fortalezas de IBC. Y una persona me dijo que IBC tiene casi todas las áreas cubiertas. Y con esto se refería a niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, oración, ayuda social y muchos otros ministerios que están enfocados a ayudar. Y en buena hora somos muchos los que estamos trabajando y son muchos los ministerios. Hace unos fines de semana atrás, cuando se hizo la reunión de gratitud y alabanza, cuando pasó Silvia Rosana, nombró todos los ministerios que estaban, y son unos 19, si no conté mal. Pero es una iglesia que está trabajando, y que el fuerte es su familia. A ver, por otro lado podemos decir, no, a mí no me gusta la cara de Carlos Lang, entonces no lo traigo a mi nena escuelita. Eso es un error. Eso sí es un error. Porque no podemos etiquetar a una persona si me agrada o no me agrada. Porque todos los que estamos trabajando, el 100% de las personas que tenemos el privilegio de trabajar en esta congregación, somos todos voluntarios. ¿Y estamos para qué? Para servir al Señor. Y estamos para apoyarnos y crecer entre nosotros. Entonces, insisto, estas características, más allá de que la Biblia nos enseña cómo debemos ser como familia y los peligros que hay, también hoy yo puedo ver que hay mucha riqueza en este lugar. Y no es caerle bien a todos ustedes, pero sí hacerme un poquito ese mea culpa, decir yo la verdad necesitaría ayuda para que me ayuden a enfrentar cuando Luciano o Patricia se me pongan rebeldes. Y poder yo también tener la altura de venir y la valentía de decir, necesito un consejo en esta situación. Porque hay mucha riqueza, insisto, hay mucha riqueza en este lugar. Y solamente para concluir, que Jesús no vino a buscar personas y familias perfectas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesús le dice eso a Zaqueo, en el orden en que Dios dice que la salvación ya está en esta casa, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, dice el Señor Jesús en el versículo 9 de Lucas 19. En el capítulo 19, versículo 18, en el versículo anterior, Zaqueo, puesto en pie, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado en alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Y qué significa esto? Que la salvación se empieza a notar cuando hay un cambio de actitud, cuando hay un cambio de dirección, cuando lo que estaba haciendo mal no lo hago más. Pero sin algo tenemos que saber y entender y creer y avanzar hacia esa meta, es entender de que por más de que vengamos de familias golpeadas, Dios es el único ser que nos puede restaurar. Es el único que nos puede restaurar. Entonces, en primer lugar, necesitamos acompañarnos nosotros como familia. Y en segundo lugar, y es un desafío que quisiera compartirles, es que seamos familias alcanzando otras familias. Seamos familias alcanzando otras familias. ¿Qué dice familia? ¿Qué dice iglesia? Otra vez. Seamos familias alcanzando otras familias. Todos tenemos compañeros de trabajo que se están divorciando. Todos tenemos vecinos que la están pasando mal. Y a veces por esa etiqueta que ponemos religiosamente de decir, no, para la iglesia tenés que ser de una manera. ¿Quién dice que es así? Si todos venimos golpeados, algunos más, otros menos. Pero Dios es el único que puede restaurarnos. Entonces apoyémonos entre nosotros como iglesia, como pueblo, como congregación, seamos sinceros entre nosotros. Apoyémonos en oración y seamos familias alcanzando otras familias. Mientras pasa el ministerio de alabanza para una canción más, les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a orar. Y en especial le voy a pedir a alguien que considero un gran referente en esta congregación. Y es el señor
Oscar Renín, si puede pasar, un referente desde muchísimos años. Don Oscar, pase por favor. Uno de los fundadores de esta congregación. Una persona que tiene mucha experiencia, de la cual podemos aprender mucho. Entonces le voy a pedir, por favor, a don Oscar Renín que ore por nosotros como familia y como iglesia. ¿Oramos, iglesia? Bueno, oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, y ahora estamos tan conmovidos, Señor, porque podemos estar seguros de que somos hijos tuyos y te damos gracias por eso, Señor. Y ahora clamamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú cuides tu obra aquí en este lugar, Señor. Clamamos por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los que ahora llegan tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, también por los que están guiando a este pueblo, Señor, pequeño aquí, por nuestro pastor, por los diáconos y por todo aquel que tenga una responsabilidad en este lugar. Clamamos por eso, Señor. Y te damos gracias porque podemos ver tu presencia cada vez que llegamos a este lugar. Y ahora, Señor, te pedimos tu bendición, esa bendición que viene del cielo, para cada familia, hasta que sobreabunde. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu presencia. Nada más hay en nuestro corazón que decirte gracias. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Padre Santo, una vez más, despídenos con tu paz en este día, Señor. Acompáñanos a nuestros hogares. Cuida, Señor, a cada familia, a cada hermano que tiene que transitar con un vehículo, Señor. Cuídalos de todo mal, de todo peligro en este tiempo, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace bien. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias.